A comienzos de 1972, Genesis atravesaba un estado peculiar de contradicción, ya que fuera de su país lucía prometedora, pero domésticamente era ignorada. Su tercer álbum de estudio, Nursery Cram, apenas registraba ingresos en el Reino Unido, y Tony Banks expresó esos resultados con franqueza al afirmar que este trabajo no representaba una mejora respecto de Trespass, y que la pérdida de Anthony Phillips les impidió sobrellevar ese cambio tan drástico con rapidez. A Tony Stratton Smith, dueño de Charisma Records, el álbum no le gustó nada y la prensa británica los encasilló como uno de tantos grupos de rock que en esa época pugnaba por encontrar su espacio de originalidad. En contraposición, llegó a convertirse en un éxito de ventas en las disquerías de Bélgica e Italia, países donde también resultaban convocantes las presentaciones de la banda, contrariamente a lo que ocurría en su país, incapaces de atraer a más de 100 personas en cada presentación. El primer tramo de la gira italiana de 7 fechas, repartidas entre el 6 y el 19 de abril de 1972, convocaron a 20.000 asistentes, una cifra inconcebible para ellos en esa época, máxime cuando se trasladaban tan solo con 4 instrumentos y en 2 furgonetas Ford Transit, una para ellos y otra para sus 3 técnicos y el equipo. El barroquismo narrativo de sus canciones conectaba orgánicamente con la tradición clásica y operística local en la cual se crió y educó su juventud, quienes abrazaron el rock progresivo inglés con una pasión desconocida en suelo británico y de una manera como nunca había ocurrido con el blues de 12 compases. Fue durante esta recorrida itálica donde Banks descubrió en el piano los 2 poderosos acordes de Mellotron que abrirían Watcher of the Skies, precisamente durante los ensayos del 11 y 12 de abril en las salas de Pesaro y Reggio Emilia. Más aún, esos acordes convencieron a toda la banda que tenían que formar parte de una canción, cuya letra terminó siendo escrita el 19 de abril, por Banks y Mac Rutherford en Nápoles, inspirados por la vista de la Mostra d'Oltremare desde la azotea del Hotel Domitiana. Además del impacto musical, aquella gira italiana tuvo consecuencias teatrales decisivas en la figura de Peter Gabriel, quien noche tras noche comenzó a raparse el centro del cuero cabelludo, a añadir delineador negro alrededor de sus ojos y a lucir un collar egipcio. La primera encarnación del personaje alienígena estaba naciendo, empujada por el entusiasmo casi desbordante de un público que veía algo mágico en ese frígido y misterioso cantante británico. El fotógrafo y periodista italiano Armando Gallo, que se convertiría en el biógrafo oficial de la banda hasta 1980, los vio actuar por primera vez durante esta gira y quedó fascinado. Su libro, Genesis, The Evolution of a Rock Band, de 1978, y su posterior actualización, I Know What I Like, de 1980, constituyen la fuente primaria de la historia temprana del grupo, y también documentan la manera en que la banda se vinculó con ese país, y cómo fue que ese lazo se convirtió en un factor decisivo para que los músicos recuperaran la confianza y se lanzaran a crear su obra más ambiciosa. De vuelta en el Reino Unido, el 28 de mayo de 1972, Genesis actuó en el Great Western Festival de Lincoln y tuvieron la oportunidad de estrenar en vivo Watcher of the Skies. Gabriel apareció con la estética que había lucido en Italia y aunque su presencia atrajo la atención de la prensa musical, la actuación de la banda pasó casi inadvertida por el público, e incluso fue percibida por ellos mismos como desastrosa. Y si bien la fijación de los periodistas por los elementos visuales y extramusicales sería una constante recurrente en la carrera de Genesis, en esa oportunidad, el entorno no era el más propicio, ya que los 50.000 espectadores que asistieron al evento, del que también participaban Average White Band, Monty Python, Lindisfarne y Slade, tuvieron que lidiar con las consecuencias del mal tiempo y el barro. Durante junio y julio, la banda continuó de gira por Inglaterra y Países Bajos, mientras buscaba tiempo para componer y ensayar nuevo material. Steve Hackett confesó haberse sentido muy agotado durante esa etapa de intenso trabajo y hasta llegó a considerar seriamente dejar la banda, aunque sus compañeros lo convencieron de quedarse. El 14 de julio tuvieron su revancha, al encabezar un concierto especial de medianoche y que se prolongó hasta el amanecer en el Lyceum Theatre londinense, el cual fue promocionado por los mismos que habían organizado el desastroso Lincoln Festival, y entre los cuales figuraba el mismísimo John Martin, quien en septiembre de 1969 les había sugerido a Gabriel y a Banks que se dedicaran a otra cosa. Durante ese mismo verano, David Stubbs, promotor del Friars Club en Aylesbury y uno de los más fervientes defensores de la banda, temeroso de que se disolvieran antes de alcanzar el reconocimiento que consideraba merecían,
compró un doble espacio en el semanario Melody Maker para convocar a una Genesis Convention, a desarrollarse el 28 de junio en el Watford Town Hall. Terminaron asistiendo unos 1000 espectadores al evento, los cuales también recibieron las escarapelas que Gabriel lanzó desde el escenario y que habían sido financiadas por los propios músicos. El periodista Chris Welch, testigo del momento, dio cuenta de la emocionalidad que expresó la banda en esa oportunidad por el hecho de sentir que conectaron con su público. Algo que ya habían experimentado lejos de su tierra, pero les venía siendo negado en su lugar de origen. Los ensayos para el nuevo álbum comenzaron en un espacio en Blackheath, Londres, y pronto se trasladaron a un sótano bajo la escuela de danza Una Billings, en Shepherd's Bush, conseguido gracias a los contactos que tenía la madre de Phil Collins con el mundo de la danza londinense. El ambiente era, según Hackett, funcional y poco inspirador, ya que había un mostrador de bar abandonado, una máquina expendedora de caramelos, y sobre sus cabezas, el persistente sonido de las alumnas practicando claqué, al ritmo de T42 a media velocidad. Ese ruido rítmico de zapatos sobre el piso de madera se convirtió en una suerte de metrónomo involuntario para la composición. Gran parte de lo que se convertiría en Supper's Ready fue esbozado en las 2 semanas que transcurrieron con aquel golpeteo lloviendo desde arriba. Gabriel generalmente no participaba de las sesiones instrumentales iniciales, sino que llegaba más tarde para añadir letras y melodías vocales, respondiendo a una rutina habitual de la banda en aquellos tiempos. Esta metodología traería consecuencias inesperadas, como el caso de Get 'Em Out Pa' Friday, donde la densidad instrumental acumulada dejaba poco espacio para una letra extensa, generando una sensación de saturación, que el propio Gabriel reconocería como un error. También circularon en estos ensayos piezas que nunca llegarían al disco. La popular Twilight Alehouse, un tema que databa de la época en que Anthony Phillips integraba la formación, si bien fue ensayada y grabada, finalmente quedó descartada, porque la consideraron de un nivel inferior al material nuevo con que contaban. Años después, Banks admitiría en retrospectiva que era mejor que algunas canciones que terminaron en el álbum, y la pieza terminaría lanzándose en 1973, como sencillo de edición limitada en la revista Zigzag. También se descartaron las primeras versiones de Fourth or Fifth y esbozos de lo que se convertiría en A Trick of the Tail. Otro tanto ocurrió con The Hummer, presentada por Hackett y que el grupo rechazó, la cual aparecería en el primer álbum en solitario del guitarrista, titulado Voyage of the Acolyte, editado en 1975. Así fue como, endeudados en 14,000 libras, incluida la compra del Mellotron Mark II a King Crimson, y con Watcher of the Skies, Get 'Em Out Pa' Friday y Can Utility and the Coastliners, escritas durante el año transcurrido desde que editaron Nursery Cram, se encontraban finalmente listos para grabar. Las sesiones comenzaron en agosto de 1972 en Allen Studios, Londres, de manera esporádica, intercaladas con fechas de gira, y se convirtieron en un proceso inusual y frenético. Phil Collins recordó aquella época como un momento extraño, intentando encontrar la combinación sonora adecuada. La primera gran complicación fue la del productor. Genesis iba a trabajar con John Anthony, quien los había acompañado en Trespass y en Nursery Cram, y había producido el single Happy the Man en marzo. Pero el lento progreso de las sesiones incrementó los costos y generó una fricción insalvable entre Anthony y el sello Charisma Records. La búsqueda de un nuevo productor comenzó con urgencia. El sello propuso a Bob Potter, un joven ingeniero que había asistido al productor Bob Johnston en el exitoso álbum Fog on the Time de Lindisfarne. La lógica de Charisma era clara. Si el folk pop de Lindisfarne daba réditos, quizás Potter podía pulir a Genesis y hacerlos más comerciales. Pero el resultado fue un choque cultural instantáneo. Potter no solo desdeñaba el sonido del Mellotron, también se exasperaba por la lentitud con que la banda se preparaba para grabar, haciendo que las sesiones se volvieran improductivas y tensas. Genesis realizó entonces una nueva gira por Italia, del 15 al 23 de agosto, y al volver intentó promover al ingeniero de las sesiones, Tony Platt, a la categoría de productor. Eso tampoco funcionó, por incompatibilidades de personalidad igualmente complicadas. Finalmente, Tony Stratton Smith convocó a David Hitchcock, quien había producido el álbum In the Land of Grey and Pink, de Caravan, lanzado en 1971, incluyendo la épica Sweet Nan Feed Underground. Esa experiencia con piezas largas y complejas era exactamente lo que Genesis necesitaba. Hitchcock llegó con su ingeniero de confianza, John Burns, quien reemplazó a Platt, aunque Banks no ocultó que tampoco era el productor ideal.
Sin embargo, la llegada de John Burns como ingeniero marcó un punto de inflexión real, ya que durante la grabación de la segunda mitad de Supper's Ready, no solo aportó la potencia y la emoción técnica que Banks había estado buscando, sino que continuaría trabajando con Genesis en sus 3 álbumes siguientes, convirtiéndose en una pieza silenciosa pero fundamental del sonido de la banda. Curiosamente, Bob Potter nunca fue acreditado en el álbum, aunque Hackett confirmó que Horizons y una parte sustancial de Supper's Ready fueron grabados mientras él se desempeñaba como productor. La primera vez que Stratton Smith escuchó el disco, quedó profundamente conmovido y confesó que hasta llegó a emocionarse, convencido que era el trabajo que siempre había esperado y el que impulsaría la carrera de la banda. A partir de ese momento, no tuvo más dudas. Tony Banks lo describió como una obra realmente emocionante, llena de melodrama y contrastes, con grandes subidas y bajadas. Tanto Rutherford como Hackett coincidieron en que fue el comienzo de algo en cuanto al sonido, y Collins opina que en la parte central de Supper's Ready es donde la banda comenzó a sonar realmente bien en las grabaciones. El 15 de septiembre de 1972, el cuarto álbum de estudio de la banda era lanzado al mercado, y como una manera original de promocionarlo, el 28 de septiembre, Gabriel decidió salir disfrazado a escena en el National Stadium de Dublín para interpretar The Musical Box, vistiendo un atuendo rojo de su esposa Jill y portando una cabeza de zorro, para sorpresa del auditorio presente, incluidos sus compañeros. She is the lady, she is mine. Oh, brush back your hair and let me get to know your flesh. I'll be waiting here so long. And all this time that passed me by, it doesn't seem to matter. Los críticos de la época lo recibieron con comentarios mayoritariamente positivos, y tanto Melody Maker, en palabras de Chris Welch, como Sounds, en la pluma de Jerry Gilbert, destacaron su importancia en la trayectoria de la banda hasta ese momento. Pero a pesar de que la prensa británica captó de inmediato la dimensión y el alcance de este trabajo, el gran público tardaría años en descubrirlo, y prácticamente resultó ignorado por el mercado masivo y la prensa norteamericana de su tiempo. El álbum abre con Watcher of the Skies, una pieza acreditada a los 5 miembros de la banda, cuyo título fue tomado de un verso del soneto de 1817, On First Looking in the Chapman's Homer, de John Keats, y cuya lírica, escrita por Banks y Rutherford, está inspirada en la novela Childhood's End, de Arthur C. Clarke, y en la raza de extraterrestres vigilantes que aparece en los cómics de Marvel. Su letra relata la llegada de un visitante intergaláctico a una tierra abandonada por la humanidad, y la desolación que eso le provoca lo lleva a reflexionar sobre la autodestrucción y lo efímero de la vida. El propio Rutherford reconocería más tarde que si bien era un texto interesante, no sonaba muy bien cuando era cantado, algo que el tiempo se encargaría de desmentir rotundamente. Esos elementos ofrecieron el nutriente necesario para que la banda aportara lo suyo y pudiera dar rienda suelta a su enorme musicalidad, considerada entre lo más saliente de su catálogo, desde el potente sonido del Mellotron, apodado Black Pitch, por su tendencia crónica a averiarse, hasta el complicado patrón de batería de Collins, descrito por Hackett como un ritmo de código Morse. La canción adquirió una dimensión adicional en vivo y sirvió de apertura indiscutida en las presentaciones de la banda entre 1972 y 1975.
Gabriel la interpretaba caracterizado con su icónico maquillaje y atuendo de alas de murciélago para encarnar al visitante alienígena, cuya imagen quedó grabada en la memoria colectiva del rock progresivo de la época. Curiosamente, cuando fue editada como único sencillo del álbum, en febrero de 1973, pasó completamente desapercibida en las listas de éxitos. En fuerte contraste, le sigue Timetable, una balada sobria de Banks, centrada en pianoforte, cuyo punto de partida es una antigua mesa de roble carcomida por los años, testigo silenciosa del fugaz paso de monarcas disfrutando de banquetes y bebiendo en copas doradas, como representación de una efímera grandeza y su inevitable decadencia. Esta suerte de madrigal, concebida para invitarnos a reflexionar sobre nuestra propia historia y su naturaleza, terminó siendo completamente olvidada por el grupo y nunca fue interpretada en vivo. El aire melancólico da lugar a Garamar Bafrade, otra muestra del talento de Gabriel como dramaturgo musical para interpretar diversos personajes, tal como ocurriera con Harold the Barrel en la anterior placa de la banda. Esta vez, el foco está puesto en poner de manifiesto, con feroz espíritu crítico, la codicia corporativa y la opresión de los propietarios privados en la Inglaterra de los años 60 y 70, con referencias directas a la figura del especulador agente inmobiliario Peter Rackman. Rutherford consideró que la letra de esta sátira mordaz e irónica era la mejor que Gabriel había escrito hasta ese momento, y aunque fue interpretada regularmente durante la gira promocional del álbum, terminó siendo prácticamente descartada, al no ser bien recibida por un público que no captaba el sentido humorístico de su contenido. La primera cara del disco concluye con Can Utility and the Coastlanders, un tema que recuerda un famoso relato que data del siglo XI sobre el rey vikingo danés Canuto el Grande, quien supuestamente ordenó al mar que se retirara para burlarse de la adulación de sus seguidores y demostrar así que ningún hombre, por poderoso que fuera, podía doblegar las fuerzas de la naturaleza. Esta composición con fragmentos de tinte medieval, cuyo título se refiere a un juego de palabras entre Canuto y Utility, lleva la firma de Banks y Hackett, aunque reconoce el protagonismo compositivo de este último. Su primera versión data del 9 de abril de 1972, cuando se dio a conocer en San Martino Buon Albergo, con el título Rock Me Baby, y 5 días después fue presentada como Baba Johnny. Los arreglos musicales, con potentes secciones instrumentales de pedal bass y la combinación de órgano y melotrón, inspirada en el tema Rack of the Hesperus de Procol Harum, le otorgan a la pieza condimentos ideales para su interpretación en escena y para captar la adhesión del auditorio, a pesar de que solía no estar incluida regularmente en sus programas. El segundo lado del vinilo comienza con Horizons, una breve pieza instrumental de guitarra acústica compuesta e interpretada por Hackett, la cual fue escrita en el transcurso de un año y registrada durante el corto periodo de tiempo en el que Bob Potter se desempeñó como productor del álbum. Cuando el guitarrista presentó a sus compañeros este trabajo, inspirado en el preludio de la suite número 1 en sol mayor para violonchelo de Bach y que fuera transcrito para guitarra por Julian Bream, no creyó que fuera aceptado, y ni bien lo interpretó por primera vez ante ellos, se sorprendió gratamente por el aplauso que Phil Collins declaró que merecía, y más aún cuando la banda accedió a incluirlo en la placa. El sonido pastoral que brota de sus acordes, reconocido también por su autor como influenciado por los compositores ingleses del periodo Tudor, rememora los tonos acústicos que poblaron buena parte de los fragmentos del Genesis que conocimos hasta acá y funciona perfectamente como antesala de Supper's Ready, la épica suite de casi 23 minutos y dividida en 7 secciones que domina el resto del disco. El origen de su creación remite a un concierto de julio de 1972 en el cual Banks bosquejó en su guitarra la pieza de apertura durante una pausa en Cleethorpes, y la letra surrealista escrita por Gabriel fue inspirada por una experiencia sobrenatural genuina que vivió junto a su esposa Jill y el productor John Anthony, en la cual se conjugan visiones de posesiones diabólicas, hombres encapuchados en procesión y escenas apocalípticas en las cuales la muerte de miles de personas espía a una humanidad que renace de una manera diferente. El propio cantante aseguró que no habían estado bebiendo ni consumiendo drogas y seguramente impactado por la situación por la que atravesó, insistió en asumir la escritura de toda la letra en soledad, actitud esta que generó tensiones internas y que terminarían eclosionando con drásticas consecuencias a partir del desarrollo de The Lamb Lies Down on Broadway. Banks reconoce haberse sentido muy irritado cuando Gabriel comenzó a cantar sobre el solo de teclado en la sección Apocalypse en Nanette, hasta que comprendió que esa voz encima de sus acordes conducía a un resultado que ninguno de los dos habría alcanzado por separado. Años después, admitió que ese medio minuto fue el mayor momento que compartió con el cantante.
En los conciertos de la época, la banda distribuía folletos explicativos entre el público para que pudieran seguir las distintas alternativas de cada sección y el sentido de las diferentes transformaciones que el frontman adoptaba en escena. Para una gran mayoría, Supper's Rally se convirtió en la obra cumbre de toda la era Gabriel con Genesis y sin lugar a dudas llegaría a ser una de las piezas más ambiciosas de la historia del género progresivo. El arte que ilustra el sobre del álbum, realizado con un estilo ilustrativo y surrealistamente naif, que no resultó del agrado de los músicos, sería la tercera y última obra que el artista Paul Whitehead realizaría para la agrupación. Gabriel y Banks se mostraron menos satisfechos con este diseño que con los trabajos anteriores del ilustrador. Rutherford también apreció un descenso en la calidad y hasta llegó a definir la obra como un tanto floja. A Collins tampoco le resultó particularmente especial y notó que carecía de un aspecto profesional. Por su parte, Hackett se manifestó inseguro cuando lo vio por primera vez, resaltando su extraño diseño, pero reconoce que con el tiempo le resultó más comprensible. Si bien Whitehead no brindó una explicación exhaustiva y pública de los elementos que trató de representar en su obra, muchas interpretaciones que circularon surgieron del análisis de los temas del álbum, del contexto particular por el que atravesaba la banda y del momento histórico que se vivía en el país. No obstante lo cual, según declaró el propio artista, la portada surgió originalmente como una crítica a la caza del zorro, como un deporte aristocrático decadente. Pero en cuanto leyó la letra de Supper's Rally y lo consultó con Gabriel, encontró una forma más poderosa de introducir las imágenes del apocalipsis y los cuatro jinetes. Una forma más sutil de mostrar la astucia del zorro, el cual había superado a los cazadores por otro camino. Aclarado esto, puede decirse que el autor se inspiró en la letra de la Gran Suite, la cual contiene referencias bíblicas al Apocalipsis de Juan, caprichosamente representado esto por los cuatro jinetes alusivos a un deporte característico de la clase alta inglesa, como ocurriera con Nursery Cram, cada uno con particularidades distintivas. El primero de ellos, con una media y portaligas femenino en su pierna y una larga nariz en su rostro, posiblemente representativo de la mentira o la falsedad. El siguiente, con una gran protuberancia en el hombro y montado sobre un caballo blanco, pretende significar a la muerte sollozante. El tercero, con cara simiesca, como simbolismo quizás del primitivismo atávico de la violencia. Y el último, con una gran cabeza verde, inherente al extraterrestre del tema Watcher of the Skies. Todos ellos, imposibilitados de dar caza al astuto zorro, que se yergue impertérrito sobre un témpano de hielo, disfrazado con figura femenina y vestido con atuendos usados habitualmente por bailarinas de Foxtrot. Armando Gallo destaca además, en su libro Genesis, The Evolution of a Rock Band, que el hielo flotando sobre el agua representa el alma flotando en el cuerpo humano, y que el color rojo del vestido simboliza la pasión y la violencia. Al igual que había ocurrido con las dos placas anteriores, Whitehead también fue el que propuso el título del álbum, inspirado en el término faxi, empleado en el argot estadounidense, para referirse a una mujer atractiva. De hecho, ese concepto lo llevó a ilustrar al zorro de esa manera. Los elementos distintivos de Nursery Cram también están presentes en la obra, ya que el campo de juego se visualiza en el fondo de la escena, donde la casa victoriana fue tragada por un agujero rectangular en el terreno, y el mazo de croquet aparece flotando en el agua. Los monjes que marchan en procesión, encolumnados detrás de uno que porta una gran cruz, son mencionados específicamente en la letra de Supper's Rally. El individuo transitando en bicicleta recuerda un momento que vivió Whitehead con Peter Gabriel, cuando en una oportunidad lo estaba esperando, y el cantante llegó pedaleando por la calle, pero se notaba que no sabía montar muy bien, y se bamboleaba de un lado a otro. El sujeto que se supone tiene la cabeza enterrada en la arena, cuya interpretación puede considerarse deliberadamente polisémica, ya que admite ser asociada tanto a la actitud de negación de la industria discográfica hacia la banda, como al juicio moral que recae sobre la humanidad y que está implícito en Supper's Rally, respecto a que fue incapaz de interpretar las señales. La instalación hotelera que se levanta al pie de las sierras vendría a convertirse en el alojamiento habitual de la banda en los periodos de gira, una manera de que estuvieran presentes los miles de Holiday Inns que Whitehead ya vislumbraba en el futuro de una banda en plena expansión. El submarino en la superficie del agua es representativa de la preocupación que provocaba en esa época la presencia de la flota naval estadounidense frente a la costa escocesa con unidades a propulsión nuclear, y las consecuencias nefastas que eso podría acarrear en el ecosistema marítimo, simbolizado con manchas en el agua y peces agonizantes.
Un hecho curioso que aconteció durante las sesiones de grabación en Island Records se produjo cuando varios niños del barrio, atraídos por la presencia de los músicos, consiguieron colarse en los estudios. Pero cuando empezaron a ponerse molestos y entorpecer los trabajos, Whitehead logró calmarlos y organizarlos para que cantaran el coro de We Will Rock You, Little Snake, We Will Keep You Snug and Warm, en Supper's Ready. Después de eso, los niños siguieron volviendo a preguntar si podían cantar algo más. En América, Carisma firmó un acuerdo de distribución con Bureau Records, y la estrategia elegida para introducir a Genesis en los Estados Unidos fue audaz, ya que en lugar de incluirlos en un paquete de 3 bandas recorriendo 25 localidades, se apostó por una única presentación como cabeza de cartel, a realizarse el 13 de diciembre de 1972 en el New York Philharmonic Hall, a beneficio del United Cerebral Palsy Fund, convocando a medios y disc jockeys de todo el país. La banda se mostró reticente desde un inicio, y tenía sus fundamentos, ya que era un desafío difícil para cualquier agrupación. Pero contrariamente, Stratton Smith consideraba que en ese entonces les llevaba tanto tiempo montar y desmontar la puesta en escena, que nunca podrían actuar como teloneros. Para colmo, el día previsto del concierto, Leonard Bernstein decidió ensayar con la Orquesta Filarmónica, así que no pudieron acceder al escenario para montar el equipo hasta las 4 de la tarde, y todavía estaban haciendo las pruebas de sonido cuando abrieron las puertas. Consecuentemente, el sonido no fue perfecto, y el concierto resultó técnicamente caótico, dado que el equipo de Rutherford falló, el órgano de Banks no alcanzaba el volumen ni los matices, y el amplificador de Hackett se apagó justo antes de salir a escena. Concluido el espectáculo, se encontraban en agonía y conscientes de que habían estado terribles, pero el público quedó absolutamente impactado. Larry Harris destacó que Genesis voló por los aires a todo el mundo, y que la gente salía absolutamente aturdida, convencidos de que el grupo era grandioso. Tony Stratton Smith reconoció que no estuvieron al 100% de su capacidad, pero que el público no lo sabía, y que un 75% de ellos era mejor de lo que recibirían de la mayoría de las bandas. Los $16,000 que invirtió Charisma Records aquella noche establecieron la mayoría de edad de Genesis en ese país, y la gira que seguiría en marzo de 1973, principalmente por la costa este, fue consolidando el enorme culto que el álbum había despertado. Foxtrot fue el primer trabajo de la banda en ingresar a la lista de álbumes del Reino Unido, alcanzando el puesto 12. También obtuvo el primer lugar en el ranking de éxitos de Italia, aunque algunas fuentes menos autorizadas lo ubican en el puesto 15, país donde ya contaban con una notable base de seguidores desde su gira de abril de 1972. Fue allí, en Reggio Emilia precisamente, donde el 20 de enero de 1973 encabezaron un festival de Carisma ante 10,000 espectadores y convocarían a otros 18,000 los 2 días siguientes, en el Palazzo dello Sport de Roma. Transcurrido más de medio siglo desde su lanzamiento, Foxtrot representa el momento exacto en que Genesis dejó de ser una promesa para convertirse en una certeza. Con una trayectoria de apenas 4 álbumes, la banda logró condensar en un solo trabajo todo lo que el rock progresivo era capaz de expresar: la arquitectura sinfónica, la densidad lírica, la teatralidad conceptual y la audacia formal. No fue un accidente ni una casualidad creativa, sino la consecuencia natural de una agrupación que había aprendido a convertir sus tensiones internas en combustible artístico. En su género, ocupa un lugar singular, porque resolvió una contradicción que muchos de sus contemporáneos no supieron equilibrar: ser al mismo tiempo accesible e intrincado, emotivo e intelectual, íntimo y monumental. Mientras Yes apuntaba a la perfección técnica y King Crimson a la disonancia calculada, Genesis desembarcó con Foxtrot a un territorio que lo asumirán como propio, uno en el que la narrativa y la representación teatral jugarían un papel tan relevante como la destreza instrumental. Y para los músicos marcaría una frontera irreversible, ya que antes de él, Genesis buscaba encontrar su voz, y después de su edición, ya no habría una vuelta atrás, porque cada decisión artística que adoptaran podría rastrearse hasta las coordenadas que este trabajo estableció. Y Supper's Ready, por sí sola, no fue solo una extensa suite, la canción grabada más larga de toda su discografía, sino la declaración de principios de una banda que entendía que la música popular podía sostener el peso de la ambición sin romperse, a una costa de haber sido comercialmente ignorados en su momento, y que la frecuente paradoja en la historia del arte también los alcanzaría.
Las obras destinadas a perdurar rara vez son comprendidas en su totalidad por los testigos que las vieron nacer.